nombre es Marco Regidor, yo trabajo para la compañía Zimperium, que es una compañía norteamericana. Mi rol en esta compañía es el de la de dirección técnica de lo que nosotros denominamos la región sur de Europa, que cubre fundamentalmente varios países que son bañados por el Mediterráneo, como es España o la península ibérica, como puede ser Italia, pero también Grecia o Marruecos, si lo ven así también. Como les he comentado y como se han ustedes apuntado o registrado, vamos a hablar de patrones de las amenazas y ataques a dispositivos móviles en España, un análisis del año pasado, del año que ha terminado hace casi un mes ya, exactamente. Entonces, el objetivo es que cubramos la información que recopilamos gracias a nuestras soluciones y a la telemetría que recopilamos de forma anónima del uso de dispositivos móviles y, sobre todo, las amenazas o intentos de ataques a los que los dispositivos móviles se enfrentan en el día a día y que nosotros detectamos. Si bien lo primero que querría hacer es presentar la compañía o por lo menos hacer una breve descripción a qué nos dedicamos y bueno, a qué se dedica Zimperium. Exactamente. Zimperium es una compañía norteamericana, si bien nació o fue fundada en Israel, para aproximadamente unos 10 años. Somos relativamente jóvenes, pero sí que tenemos un bagaje ya de una duración ya de una década. Tenemos dos tipos de soluciones. Nos dedicamos a proteger única y exclusivamente dispositivos móviles y aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos móviles o aplicaciones que cualquier organización puede construir, desarrollar y poner a disposición en cualquiera de los mercados que hay, ya sea App Store o Google Play en el caso de Android, para que las utilicen pues, sus clientes o distintos tipos de usuarios. Pueden ser socios, quien consideren oportuno. Pero hoy nos vamos a centrar en la recopilación de información que hacemos en base a la solución que protege el dispositivo móvil, un teléfono móvil o un tablet. También protegemos Chromebooks, considerándolo como lo que se suele llamar con el término anglosajón endpoint. Entonces, nos vamos a enfocar en la información recopilada por los dispositivos protegidos en nuestros clientes en la región española. Si bien queremos hacer hincapié que también podemos ayudar a las organizaciones a proteger las aplicaciones que construyen y que publican en estos mercados de las amenazas a las que se encuentran, como las que se pueden ver vistas. ¿Y por qué nos dedicamos a proteger los dispositivos móviles? Bueno, aquí he querido traer a colación esta frase de Alan Cooper, que yo creo que expresa claramente que hoy en día la realidad es que los dispositivos móviles y las tablets se utilizan casi más o incluso más que lo que es un ordenador tradicional o lo que puede considerarse un portátil tradicional para acceder a información corporativa y no solo corporativa, para conectarse por ejemplo, al banco, cada uno a nuestro banco o conectarnos a cualquier tipo de servicio que queramos usar a través de Internet o a través de aplicaciones móviles. Este señor, Alan Cooper, por si no lo saben, es uno de los padres del lenguaje de programación o la herramienta de programación llamada Visual Basic. Él fue uno de los diseñadores y primeros desarrolladores de esta herramienta de construcción de software. Aquellos que estén familiarizados con lenguajes de programación, pues les será muy familiar. Entonces, bueno, pues quería traer a colación esta frase porque creo que es muy ilustrativa con respecto a cómo utilizamos hoy los dispositivos móviles. Insisto, tenemos información confidencial, tenemos información sensible del tipo de múltiples tipos de información para acceder o, por ejemplo, conectarnos a servicios de las empresas en las que trabajamos, pero también información de nuestros bancos o nuestros servicios, por ejemplo, de ocio que podemos tener o conexión a redes sociales. Y todo eso está almacenado y utilizado desde un dispositivo móvil. Ahora bien, si nos ponemos a pensar
y además es una creencia común, los dispositivos móviles se encuentran en riesgo. ¿De verdad están en riesgo? ¿Cuáles son las amenazas o los vectores de ataque o los riesgos a los que se ven vistos los dispositivos móviles? Bueno, pues básicamente podemos clasificar que hay distintos vectores, pero básicamente hay 4 tipos de vectores a los que o que son utilizados para atacar o que exponen en riesgo a los dispositivos móviles. Primero de ellos, nosotros lo consideramos el dispositivo como tal o el dispositivo en sí. ¿Por qué? Porque bueno, el dispositivo al final ejecuta algún tipo de software. En primer lugar, el sistema operativo, pero también ejecuta aplicaciones. Tanto ese software como sistema operativo como las aplicaciones que puedan ejecutar se ven expuestas a lo que suelen ser denominados o conocidos como vulnerabilidades. ¿Vale? Y de las vulnerabilidades, las principales a las que hay que hacer hincapié son aquellas que se denominan como de día cero. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el riesgo real? Pues aquí lo podemos ver. Basados en la telemetría, basados en la información que tenemos recopilada de los varios millones de usuarios que tenemos conectados de forma anonimizada a nuestro servicio de protección, eh, a lo largo del finales de 2021 y a lo largo del 2022, el aumento de explotación de vulnerabilidades de día cero, es decir, aquellas que se introducen en una nueva versión de sistema operativo o en una nueva versión de una aplicación que se descarga, pero que todavía no son conocidas a nivel general y todavía no se exponen o se comunican o se conocen tanto workarounds como se han liberado parches para proteger, pues se incrementó, como están viendo, en más de un 450% o casi un 500%, ¿de acuerdo? De lo cual me gustaría destacar también que hay que considerar muy importante que de esas vulnerabilidades, bueno, un tercio de esas vulnerabilidades o una de cada 3 vulnerabilidades de día cero que se detectaron a lo largo de este periodo de tiempo, en general, no solo en dispositivos móviles, sino en general, eran asociadas a un dispositivo móvil. Es decir, que de cada 100 vulnerabilidades de día cero que se podían detectar en el espectro de las tecnologías de la información, un 30% o una de cada 3 era, bueno, pues una vulnerabilidad incorporada, incluida en alguno de los componentes de software que tiene un dispositivo móvil. Pero no solo eso, también podemos considerar a lo mejor que hay ciertas plataformas de dispositivos móviles que se pueden considerar más seguras porque son más cerradas o incluso son propietarias y no tienen tanta exposición a riesgos. Bueno, pues me gustaría hacer hincapié que de cada 2 de cada 3 vulnerabilidades de día cero que se encontraban para dispositivos móviles eran asociadas o estaban incluidas en el sistema operativo iOS, que es el que utiliza Apple para sus dispositivos móviles. Es decir, que más de un 60% de las vulnerabilidades de día cero encontradas y que se podían explotar para comprometer dispositivos móviles afectaban a dispositivos iOS. Otro de los vectores bueno, que se utilizan y además todos ustedes coincidirán conmigo en que es muy común, es el compromiso de la red, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, según nuestra telemetría, pudimos comprobar que un 20% de móviles corporativos, es decir, móviles que una empresa pone a disposición de sus empleados, sufrieron un intento de ataque o un ataque vía red, ya fuera porque, bueno, pues se intentaba hacer algún tipo de ataque de man in the middle o manipulación del tráfico intentando, pues, por ejemplo, hacer un downgrade de los protocolos de seguridad utilizados para hacer conexiones con servicios de terceros, o también, bueno, pues escaneo de red para identificar el dispositivo móvil, identificar el modelo, identificar la versión del sistema operativo, bueno, identificar un poco cierta información que a los atacantes les permite saber qué pueden explotar o saber si hay algún tipo de vulnerabilidad en esa plataforma específica de la que puedan aprovecharse para comprometer el dispositivo móvil. El tercer vector de ataque, el principal que vemos, es el de suplantación de identidad, genéricamente llamado phishing,
que además se asocia mucho con, bueno, pues con suplantación de identidad vía email, luego empezó vía SMS, ¿vale? La realidad es que nosotros ahora consideramos que el phishing o la suplantación de identidad utiliza cualquier mecanismo a su disposición. Es decir, no solo son URLs o servicios creados a los que se intenta acceder por mensajes engañosos o por llamadas o a los que se intenta que el usuario acceda por email, sino por otro tipo de aplicaciones de mensajería o por otro tipo de aplicaciones de redes sociales que también pueden tener mensajes dentro o incluso, bueno, como pues, mensajes push que son manipulados por troyanos ejecutándose en los dispositivos móviles. Entonces, bueno, es importante destacar que cada vez más, es decir, lo que hemos encontrado en esta detección es que el 75% de los sitios que intentan hacer suplantación de identidad están optimizados y muy particularizados para ser visualizados desde dispositivos móviles, lo que proporciona todavía más sensación de falsa seguridad al usuario que se conecta a ese sitio que intenta suplantar la identidad. Y por último, el último vector que detectamos es el de las aplicaciones. De hecho, yo creo que la frase que hay debajo de este icono y de este vector es muy ilustrativa. Es decir, nuestros clientes tienen la capacidad de detectar qué aplicaciones están desplegadas en los dispositivos móviles que ponen a disposición bueno, de sus empleados o colaboradores. Y el 42% de estas organizaciones detectaron que en esos dispositivos móviles, que tienden a ser también utilizados de forma personal, había muchas aplicaciones, ¿vale?, que no estaban autorizadas a ser desplegadas y que además trataban de acceder a información sensible o a información corporativa. Más adelante hablaré un poco también bueno, de cierta tendencia en cuanto respecto a troyanos y spyware. ¿De acuerdo? Entonces, si hacemos un desglose de las amenazas, eh, bueno, podemos ver que a lo largo de Europa y de Oriente Medio, pues se producen básicamente este tipo de ataques o amenazas, desde malware instalado en los dispositivos móviles hasta conexión a lo que nosotros llamamos puntos de acceso ficticios o que intentan suplantar bueno, la realidad de cualquier punto de acceso, por ejemplo, una red que simule la conexión o simule ser un punto público proporcionado por la cafetería favorita de muchos de ustedes o por el proveedor de donde compran hamburguesas de comida rápida, también de muchos de ustedes, por ponerles un par de ejemplos. Entonces, bueno, dentro de lo que hemos visto a lo largo de Europa, a nivel de porcentaje, lo que más hemos detectado, casi un cuarto, o casi un 25% de las amenazas detectadas en los dispositivos móviles, provienen de que se ha instalado algún tipo de aplicación o algún tipo de software que incluye malware, ya puede ser un troyano, puede ser spyware o incluso ni una cosa ni la otra, pero sí que tiene incluido dentro de él cierto código que intenta exfiltrar información o que intenta incluso suplantar el comportamiento de algunas de las aplicaciones que puedan tener instaladas, ¿vale? Seguido muy de cerca por dos tipos de ataque que se aprovechan de la red, el de man in the middle y el de escaneos, ¿vale? Fundamentalmente el de escaneos para identificar dispositivos susceptibles de estar menos protegidos y así poder ser comprometidos con mayor facilidad. Cuando se identifican esos dispositivos, lo que se trata de hacer es un ataque de man in the middle, bueno, pues para monitorizar el tráfico, para capturar información sensible que se intercambia durante ese tráfico de red, incluso para entregar o proporcionar websites maliciosos que puedan no suplantar identidad, pero a lo mejor sí que pueden sugerir que se instale algún tipo de malware que pueda luego hacer de spyware o tratar de filtrar información. ¿Vale? También tenemos pues, bastante detección de lo que se consideran redes maliciosas conocidas, es decir, sabemos en qué conexiones de red o en qué SSID, ¿vale?, que es un foco identificador de red de Wi-Fi, se han producido ataques, lo tenemos almacenado. ¿A quién se lo ha producido? No porque es la información que
recopilamos de forma anónima, pero dónde se ha producido, incluso con geolocalización, si los usuarios han autorizado que se geolocalice cuando bueno, pues, se ven expuestos a algún tipo de amenaza y se comparta esa información, y somos capaces de identificar áreas y redes en las que se han producido ataques con anterioridad. Y hablábamos de spyware. Bueno, pues también lo que queríamos o lo que quería destacar es que, como hemos visto, se detectan muchas amenazas de malware, ¿vale? El malware, una de las cosas que puede incluir es spyware, ¿vale? Y claramente está en continuo aumento. He elegido aquí varios titulares de varios medios no españoles, en inglés, porque no quería hacer hincapié, no quería hacer, digámoslo coloquialmente, sangre con ninguna organización española, pero bueno, aquí podemos ver que hay todo tipo de spyware y de malware ejecutándose en todas las geografías, ¿de acuerdo? Y además, sí que les invito a que, bueno, se conecten a nuestra web, a Zimperium, y por favor traten de descargarse o acceder al informe que nosotros llamamos Mobile Banking Case. Es un informe global en el que hemos estado analizando para la plataforma Android los principales troyanos que se encuentran embebidos en múltiples aplicaciones disponibles en el mercado, en el Play Store, a las que Google Play Protect no llega por el volumen de aplicaciones que se suben al día o casi diría al minuto a este mercado, no llega a poder analizar en profundidad, y en él, bueno, pues se incluye y se analiza detalladamente los mayores troyanos, cuáles son aquellos que se instalan mayormente en la plataforma Android y a qué tratan de atacar, con foco exclusivo en aplicaciones financieras. Y cuando digo foco exclusivo en aplicaciones financieras, me refiero a aplicaciones que puedan permitir trabajar con criptomonedas, pero también hablamos de las aplicaciones de cualquiera de las principales entidades financieras de este país o entidades financieras que conocemos que tienen renombre global y mundial, ¿vale? Entonces, muy importante destacar que una de las principales entidades financieras atacadas, según este informe, bueno, pues es de este país, y yo les invito a que se conecten, se lo descarguen y vean, bueno, hasta qué nivel tiene los troyanos penetración en las plataformas móviles y qué es el nivel de sofisticación que tienen. Es decir, como os he comentado antes, son capaces de detectar, interceptar, manipular y cambiar notificaciones push en los dispositivos para tratar de acceder a información sensible o segundos factores de autenticación para hacer operaciones ejecutivas en este tipo de aplicaciones. Aunque si bien el más famoso de los spywares que hemos vivido a lo largo del 2022, incluso, como sabéis, y bueno, la prensa se hizo eco, parece ser que estuvo instalado en dispositivos de múltiples miembros de múltiples bueno, pues organizaciones gubernamentales de este país o autonómicas, si quieren verlo. Y bueno, es cierto y está contrastado que este software espía, Pegasus, ha sido utilizado para atacar dispositivos de más de 50.000, bueno, no está bien puesto el número, pero de 50.000 periodistas o activistas o profesionales del derecho en más de 50 países, ¿de acuerdo? Nosotros, nuestra tecnología ya era capaz de detectar Pegasus en 2015. Éramos capaces de identificar que había algún tipo de malware ejecutándose en un dispositivo móvil que era capaz de hacer escalación de privilegios. Era capaz de salirse del contexto de ejecución de lo que se llama usuario mobile, ¿vale? Que es en el que suele genéricamente ejecutarse la mayoría de las aplicaciones y procesos en un sistema operativo, y convertirse o escalar a nivel root. Y a partir de ahí, pues acceder, por ejemplo, a zonas del sistema de ficheros del dispositivo a las que no debería tener acceso o a las que no podría permitírsele acceder, incluyendo también acceder a recursos del dispositivo, como puede ser el micrófono, como puede ser la cámara o el histórico de llamadas, contactos, bueno, mensajes,
cualquier cosa. Lo más importante a destacar, yo creo, aquí y que quería destacarles es la capacidad que tiene nuestra solución, nuestra tecnología, de detectar ataques que explotan vulnerabilidades de día cero, ¿vale? Es decir, ataques desconocidos. Amenazas y ataques vamos a seguir sufriendo a lo largo de toda nuestra vida, pero lo más importante no es estar protegido contra lo conocido, lo más importante es estar protegido contra lo desconocido. Entonces, ahora está o está muy de moda Pegasus. Yo suelo decir que pasado mañana vendrá Unicornio, o si me permiten, como decía un antiguo amigo, como dice un antiguo amigo y antiguo compañero, la versión castiza, si nos ataca Rocinante, si queremos llamarlo así, nos gustaría estar protegido contra algo que no conocemos porque somos capaces de detectar que hace cosas que no se deben en un dispositivo móvil, como, por ejemplo, he dicho, escalar privilegios o deshabilitar, en el caso de Android, Linux o acceder a remontar, por ejemplo, parte del sistema de ficheros con privilegios de escritura, ese tipo de cosas. Entonces, desde la perspectiva de cómo se comprometen los dispositivos móviles, permítanme que les explique un poco cuál es la secuencia de compromiso que hemos detectado en un par de países, concretamente en Estados Unidos. Esto es más o menos típico, esto es un ejemplo, no todas son así, y no es la única manera, pero bueno, sí que es cierto que es un ejemplo bastante ilustrativo. Estamos hablando de un dispositivo iOS, concretamente un iPhone 10, con una versión de sistema operativo iOS 12.3, como se imaginan, es una versión antigua, ¿vale? Es un ejemplo relativamente, no es relativamente nuevo, pero es ilustrativo. Ese dispositivo se conecta a una red Wi-Fi que no tiene protección. A lo que nosotros llamamos no segura es porque no tiene protección en el aspecto de que no autentica usuarios, es decir, cualquier usuario o cualquier dispositivo se puede conectar libremente sin ningún tipo de autenticación. Entonces, al conectarse libremente, bueno, pues esa conexión se detecta, o ese punto de conexión incluso puede ser un punto de conexión creado por alguien adrede para que libremente cualquier dispositivo se conecte. Y lo que detectamos aproximadamente 15 segundos después de que ese dispositivo se conectara a esa red insegura es que estaba tratando de acceder a un sitio web que nosotros, en nuestros sistemas de categorización, pues tenemos identificado como malicioso. La siguiente detección que realizamos o que llevamos a cabo más o menos un minuto después y que es detectada y obtenemos telemetría, es que hay un intento, o vamos, se hace un degradado del protocolo de seguridad que se utiliza para intercambiar información, concretamente TLS, ¿vale? Y que eso también es seguido de que el dispositivo abre otro website que se consideramos y categorizado malicioso y del que descarga un fichero IPA, ¿vale? Que es bueno, un poco el formato en el que se encapsulan las aplicaciones móviles para, o empaquetan, es la palabra más adecuada, para dispositivos iOS. ¿De acuerdo? Ese empaquetado incluye además un perfil de desarrollador que se despliega en el dispositivo y que además tiene que ser bueno, pues, validado por el usuario. Y ahí es donde se produce realmente la detección. La correlación de todos estos eventos produciéndose en un mismo dispositivo alerta en nuestros sistemas de que el dispositivo está siendo comprometido por un ataque de red. Y desde la perspectiva de Android, ¿vale? Cómo comprometer un dispositivo Android. Aquí tenemos otro ejemplo, bueno, en este caso se daba en Turquía, con una versión de sistema operativo Android 9, ¿vale? Tampoco es tan antigua, como podía ser la versión 12 del iOS, y en un dispositivo Xiaomi. En este, es más concretamente, lo que se produce es, el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi, se produce y se detecta que está habiendo algún tipo de escaneo TCP, que es algo que se suele hacer para identificar, como he dicho, dispositivos conectados, tratar de identificar modelo de dispositivo, versión de sistema operativo, ¿vale? Y con eso, pues, puedes saber si puede tener algún tipo de exploit o sea, si puede tener algún tipo de vulnerabilidad para la que puedas tener un exploit y aprovecharte de esa vulnerabilidad si no está parcheada, ¿de acuerdo? Concretamente en este escenario lo que se hace es bueno, pues detectamos unos 3 minutos después
una suplantación o un ataque man in the middle vía RP. Se estaba cambiando un poco el gateway de conexión hacia donde para acceder a Internet desde este dispositivo, ¿vale? Además, al estar interceptando el tráfico de conexión o de red, se hace un degradado también de protocolos de seguridad. Básicamente se hace un SSL strip, que esto es las peticiones que se están haciendo a sitios web, aunque vayan con HTTPS, se le quita el protocolo HTTPS y si el endpoint final lo permite y sirve contenido sin HTTPS, vía HTTP se presenta HTTP. ¿Para qué? Pues bueno, pues para poder ver en claro información sensible que se pueda intercambiar. Y al final, a esto lo que lleva es también a proponer al usuario, vía técnicas de ingeniería social, que se descarga una aplicación, que se descarga, en el caso de Android, detectamos que es una aplicación que se denomina cargada lateralmente o sideloaded, ¿vale? Y luego el motor de detección lo que es capaz de encontrar o de ver es que ese APK, que es el formato de empaquetamiento también de una aplicación de Android, es sospechoso e incluye alguna característica que lo hace ser sospechoso. Entonces, con la explicación que les acabo de dar de este tipo de amenazas, ¿vale? Vamos a ir directamente a los mapas de amenazas y a las detecciones. Estamos mostrando y estamos viendo las amenazas detectadas en el primer trimestre del 2022. Y aquí traigo a colación que en España estábamos justo más o menos al principio, incluso a mitad de ese trimestre, con todavía pleno apogeo de la variante del COVID-19 llamada Omicron. Entonces, bueno, pues tampoco había una vuelta completa a las oficinas, al trabajo, seguía haciéndose mucho teletrabajo y había sensibilidad a salir fuera de casa. Pero bueno, ya encontramos todo este tipo de amenazas que podemos ver en la leyenda, ¿no? Desde conexiones a puntos peligrosos, escaneos, podemos ver en azul y podemos ver también bueno, pues descarga de software malicioso y descarga o conexión a sitios maliciosos. Incluso en rojo, aunque no se ve por la densidad de los puntos, hubo algún dispositivo comprometido. Fundamentalmente en la zona de Madrid, ¿vale? Pero también, curiosamente, vemos más o menos el mismo nivel de intensidad de amenazas, tanto en la zona de Barcelona como en Almería y bueno, Málaga provincia. Si avanzamos al mapa de amenazas en el segundo trimestre, ya vemos que empezamos a tener más apogeo y más detección, sobre todo bueno, de ataques man in the middle a lo largo de toda la península. Hay algo más de hincapié en Almería, sorprendentemente. También hay algo más de hincapié bueno, pues podemos ubicar esto entre Ciudad Real y Toledo aproximadamente, pero vamos, más Ciudad Real. Y también en la costa de Cádiz, bueno, pues bastante un sitio malicioso encontrado. Lo que nos invita a pensar a que había bastante intento de ataque de suplantación de identidad o phishing. En Madrid y alrededores mucho scam, ¿vale? Y también en Bilbao y en Barcelona bastante scam. Si avanzamos al tercer trimestre del 2022, bueno, pues hay mucho más apogeo, ya también incluso detectamos conexiones o malware incluso en Lisboa, en Portugal, ¿de acuerdo? Y hay más apogeo en las zonas que habíamos dicho. Para en el cuarto trimestre también visualizado como solo, única y exclusivamente, pues ver también que ya podemos incluso clasificar ciertas zonas en la costa de Cádiz como zonas peligrosas, aparte de en Madrid, por el nivel de apogeo y la frecuencia de detecciones encontradas en esas zonas geográficas o en esas redes geográficas. Si vemos todo agregado a lo largo del 2022, bueno, pues vemos que si pensamos en lo que habíamos visto en el primer mapa del primer trimestre, bueno, pues al principio no había apenas puntos en el mapa, sin embargo sí que vemos que agregando todo a lo largo del año, sí que ha habido un incremento, sobre todo con intentos de suplantación de identidad, intentos de escaneo y de ataques de algún tipo de man in the middle y de manipulación de tráfico en prácticamente todas las zonas. Si nos fijamos en el mapa del primer trimestre, en las costas apenas había
puntos detectados. Sin embargo, ya podemos ver que, bueno, pues en toda la costa levantina o en prácticamente toda la costa levantina o del Mediterráneo tenemos puntos, tenemos bastantes puntos también bueno, pues en el Algarve portugués, en Cádiz y de la costa, bueno, del Sol fundamentalmente también, con mucho escaneo. Y en Madrid, evidentemente, con mucha densidad de puntos detectando los tipos de ataques que se están produciendo. Si hacemos zoom para Madrid a lo largo de todo el año, podemos ver que se identifican bastantes zonas geográficas alrededor de Alcobendas o Torrejón, por ejemplo, ¿vale? Donde se han producido ataques y son consideradas zonas peligrosas, ¿de acuerdo? Y mucho ataque man in the middle, que son los puntos verdes. Aunque no se ve por la densidad, también ha habido varios dispositivos comprometidos. Si recordamos el gráfico que he puesto del desglose a nivel de MEA, el ataque de dispositivos comprometidos se producía, me parece que era un 2, un 3, un 4% aproximadamente de los ataques. Evidentemente es menor porque comprometer un dispositivo suele requerir de distintas amenazas y distintas acciones hasta que al final se llega al compromiso total del dispositivo. Vale. Y un poco para terminar, podemos ver bueno, que aproximadamente en Barcelona hay mucho escaneo, sobre todo también hay mucho ataque man in the middle en la zona del aeropuerto, algo que también se observa generalmente en otros países, puesto que en los aeropuertos se suelen proporcionar wifis de acceso libre y son susceptibles muchas veces de ser suplantadas también o de armar puntos de conexión falsos, ¿de acuerdo? La tendencia en el cuarto trimestre para España, bueno, incluso hasta el 18 de enero es mucha frecuencia de ataques man in the middle, de sitios maliciosos, que lo que nos indica también es que hay mucho intento de suplantación de identidad con algunos compromisos de dispositivos, como podemos ver en rojo, y también con incremento al final bueno, o a principios de enero, ¿vale? Y a mediados y a principios de noviembre de zonas peligrosas identificadas. A nivel global, en el segundo semestre, lo que podemos observar, sobre todo en diciembre, es que ha habido mucho identificación de sitios maliciosos. No voy a entrar en detalles porque nos estamos extendiendo del tiempo, pero sí que es cierto que a lo largo del último trimestre del año pasado, sobre todo en ciertas compañías de renombre norteamericanas, ha habido ataques y compromisos de seguridad en los que el patrón ha sido suplantación de identidad y ataques de ingeniería social que han permitido conseguir credenciales de acceso y, bueno, pues fugas de información y acceso a información confidencial y sensible. Entonces, para terminar, ¿qué recomendaciones o qué mejores prácticas podemos recopilar o resumir para protegernos contra las amenazas móviles en este año que ha comenzado hace poco? Bueno, pues en primer lugar, implantar una filosofía y una arquitectura asociada a esa filosofía de confianza cero. Siempre hay que verificar, nunca confiar, pero sobre todo esta filosofía tiene que abarcar o incluir los dispositivos móviles, que es, bueno, como hemos visto, es uno de los dispositivos que se utiliza para tratar de comprometer toda una organización o tratar de acceder a información sensible de una organización. Sobre todo en estos tiempos o en estos días en los que los dispositivos móviles se utilizan mucho e intensivamente para hacer verificación de identidad por medio de segundos factores de autenticación o similares. La segunda recomendación es tener una protección muy avanzada anti-suplantación de identidad. Están evolucionando mucho. Los ataques de ingeniería social que tratan de suplantar la identidad por varios mecanismos a la vez, están avanzando mucho. Y además, incluso, bueno, algo que se popularizó mucho durante la pandemia, como es el uso de códigos QR, también está siendo aprovechado en favor de atacantes o en favor de encontrar mecanismos de comprometer y suplantar a identidades. En tercer lugar, hay que pensar
en que el endpoint tradicional lo tenemos protegido. Si su organización a día de hoy está protegiendo los endpoint tradicionales, los PCs tradicionales, los ordenadores portátiles tradicionales y aplicando una robustez muy alta con respecto a la seguridad, los dispositivos móviles son otro endpoint igual que los tradicionales. La capacidad de ser comprometidos y de acceder a la misma información sensible que tiene un dispositivo normal es muy elevada, ¿vale? Y por eso es necesario también tratarlos como endpoints que tienen que ser protegidos. Y además, como pueden ser comprometidos o incluso pueden ser, por malas prácticas de los propietarios de los dispositivos, ejecutarse aplicaciones corporativas en dispositivos jailbroken o ruteados o no actualizados, simple y llanamente, en ellos pueden residir aplicaciones corporativas que tienen acceso a sistemas internos, que tienen acceso a información interna, que tienen acceso a información sensible y confidencial. O que aplicaciones que pueden, como hemos visto, incluir vulnerabilidades, porque utilizan una librería que tiene algún tipo de vulnerabilidad, que pueda ser open source o no, o porque los desarrolladores han cometido algún tipo de error humano y están dejándose algún tipo de información en el código de la aplicación que pueda ser accedida, como pueda ser un fichero de configuración, que tenga acceso o que tenga credenciales de acceso a algún servicio o lo que sea. ¿Vale? Pues todo eso puede ser aprovechado por malware ejecutándose en un dispositivo y es necesario asegurarse de que el pentesting o el testeo de seguridad de una aplicación es el adecuado. Y bueno, es necesario que se extienda el uso de las herramientas o mecanismos de gestión popularmente conocidas como MDMs o MAMs a que incluyan lo que se denomina en el mercado como MTD. Aquí yo les invito a que busquen informes de analistas, que todos lo están promocionando. MDM y MAM no es suficiente, se necesita MTD. MTD significa Mobile Threat Defense y es necesario extender a los MDMs a la defensa de amenazas. ¿Vale? Y por último, hacer hincapié en que no solo lo decimos nosotros, bueno, pues les traigo a colación el informe de este año pasado, del 2022, lo que se llama Bayes Mobile Security Index, ¿vale? En el que ellos claramente lo indican. Ahora mismo los dispositivos móviles son críticos y bueno, pues es necesario que, que sean protegidos y se extienda la protección tradicional a los mismos. Entonces, sin más, quería darles las gracias y bueno, pues es necesario, bueno, pues disculpen haberme extendido en tiempo, espero eh, el webinar, el contenido y la presentación haya sido de su agrado y voy a ver si tenemos alguna pregunta que pueda tratar de responder ahora mismo rápidamente porque nos hemos extendido de tiempo. A ver. Bueno, aquí veo una pregunta, dice, entiendo que los mayores riesgos es el espionaje a gobiernos a nivel de empresa. ¿Cuáles son los mayores riesgos que habéis visto? Bueno, pues desde el compromiso o el secuestro de información y sistemas de información de cualquier empresa. No tenemos que pensar en que el dispositivo móvil es, o la información o el uso del dispositivo móvil es lo que se puede comprometer. Tenemos que pensar en que el dispositivo móvil, al ser comprometido, puede ser una puerta para acceder a recursos más sensibles de la organización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como os he dicho, los dispositivos móviles han sido utilizados en ataques que se han producido en compañías de mucho renombre en Estados Unidos en el último trimestre del año pasado. Y el dispositivo móvil ha sido la herramienta utilizada para conseguir acceder a sistemas de información y secuestrar cierta información, digámoslo así, con ransomware o con ataques ransom de compañías. ¿Vale? Entonces, bueno, no solo pensar en que, bueno, si me comprometo en el dispositivo móvil, se ve comprometido mi actividad con él, sino que puede ser un portal porque contiene información de acceso a otros recursos de la compañía. Otra pregunta es, ¿cuál es el nivel de falsos positivos? Estoy pensando en que en simples captive portals pueden ser categorizados como man in the middle. Bueno, en nuestro caso tenemos un nivel de granularidad de detección
que te identifica, pues capaz de diferenciarte entre múltiples ataques de man in the middle, ¿vale? Ya pueda ser, por ejemplo, como uno de los que hemos visto es ARP, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, la conexión a un captive portal o a un captive portal falso. Entonces, bueno, pues no darían falsos positivos. En general no se producen falsos positivos y, bueno, pues sí que tenemos también servicios de asesoramiento para, ante una secuencia de amenazas que puedan parecer falsos positivos, hacer una investigación más profunda y llegar hasta el fondo de si es un falso positivo o si realmente ha sido un ataque o un compromiso. Y por último, ¿cómo se detectan los sitios web maliciosos? ¿Es necesaria una VPN dedicada? ¿Hay conflicto con la VPN corporativa? Bueno, pues hay múltiples mecanismos, desde VPNs en los dispositivos hasta redirección de tráfico vía DNS para análisis. En nuestro caso no es necesario, ¿de acuerdo? Y se puede permitir la coexistencia sin ningún problema con VPNs corporativas, ¿vale? Para que bueno, pues el dispositivo esté protegido en ese escenario. Y sin más, bueno, creo que he respondido a todas las preguntas que han surgido. Agradeceros el tiempo y, bueno, pues si queréis contactar con Zimperion, ahí tenéis datos de contacto o, por supuesto, conmigo, por ejemplo, vía LinkedIn podéis contactar sin ningún problema. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día.